vamos a tocar un tema que realmente nos toca a cada uno en la historia. Santa Cruz y la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Y para este tema tengo dos invitados especiales que a pesar del embotellamiento que hay en la ciudad, llegaron y están aquí para un poquito irnos desarrollando lo que ellos también tienen en conocimiento de lo que significó para Santa Cruz la Cor de Cruz. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, licenciada Solía. Bienvenidos a Tumpa. Si lo encienden los micrófonos, por favor. Ese está, creo, sin pila. En la oringa vamos a arreglarlo. Mientras tanto, Juan Pablo, vamos saludando a la gente que está en sintonía. No la apague, eso. Déjelo encendido. Está apagado. Ya. Bueno, Juan Pablo, muy buenas tardes. Bienvenido a Sintonía, aquí a Tumpa, en la sintonía del 89.5. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer este mismo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación también. Bueno, estuvimos con Juan Pablo en el previo conversando mientras esperábamos nuestro turno y me llamó la atención porque no todas las veces nos encontramos con jóvenes escritores que estén interesados en la investigación y sobre todo en unas etapas que son muy poco explotadas. Así que, querido Juan Pablo, me gustaría que nos converses sobre esa publicación, tu libro, y qué etapa de Santa Cruz estás abordando y cuál es la temática. ¿Qué has descubierto? Buenas tardes, sí. Yo hice un libro acerca de un conflicto que ocurrió entre 1978 y 1980 entre el gobierno central, el Comité Cívico y la entonces Corporación de Desarrollo. Es un conflicto político que está muy relacionado con las distintas visiones de desarrollo que tienen a veces las regiones y el Estado, ¿no? Y que está también muy vinculado a la historia cruceña, digamos, como ciclos que se repiten, ¿no? Sucede a veces suceden cosas similares a través del tiempo. Lo interesante es que dentro de las investigaciones que realizó Juan Pablo, porque estuvimos conversando en el previo, es descubrir aquellos beneficios que hizo Cordecruz en esa época. Obviamente era un comité de obras públicas, pero también las causales por las cuales se desintegró, porque si revisamos la historia fue cabalmente, si no me equivoco, en un mes de julio, donde se hizo el traspaso a las prefecturas. Coméntanos, querido Juan Pablo, ¿qué diferencias has encontrado entre el Comité de Obras Públicas con Cordecruz y la prefectura, tanto anterior y posterior? Bueno, digamos, la principal diferencia, la principal característica de estas instituciones es que son instituciones desconcentradas del gobierno, o sea, no son descentralizadas como era la gobernación. Hay una diferencia grande porque las gobernaciones tienen la capacidad de dotarse a sí mismas de normas, ¿no? Es una autonomía. En cambio, el caso del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, se denominaba autarquía porque las normas se las da el Estado central y tenían, digamos, menos rango de acción, ¿no? A pesar de eso, el Comité por Santa Cruz estaba en el directorio de Cordecruz, por ejemplo, y vigilaba muy detalladamente la ejecución de las obras. O sea que no es que tampoco la ciudadanía cruceña o las élites del departamento no participaban en estos procesos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, el Comité de Obras Públicas tenía un accionar mucho más técnico ligado a infraestructura. En los inicios el desarrollo se limitó mucho más digamos, a hacer pavimentación de carretera, crear los servicios básicos, ese tipo de cosas que son físicas, ¿no? Cuando llegó Cordecruz a finales de los 70, se le quiso dar más un enfoque más global, es decir, se quería hacer que Cordecruz se fije más en el tema productivo, más que en la infraestructura, ¿no? Entonces eran unos agentes especializados en desarrollo. Después la prefectura, la diferencia de la prefectura existía en eso entonces, pero la prefectura se especializaba sobre todo en la seguridad del departamento, porque el prefecto era el comandante general, el departamento manejaba la parte ejecutiva y la policía, ¿no? Entonces esa es básicamente la diferencia. Después ya en el 95, cuando se eran Cordecruz, le pasan toda esa parte productiva a la prefectura. Entonces la prefectura ya empieza a generar planes de desarrollo, que es lo que hacía antes Cordecruz, ¿no?
Y causalmente ese traspaso a la prefectura se hizo en un mes de julio, ¿no? Que estamos recordando también las etapas históricas de la historia de Santa Cruz en este mes. Bueno, para las personas que nos están escuchando por primera vez, mi nombre es Solia Centeno de Baglivo, soy encargada de comunicaciones y relaciones públicas de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Por eso es que vieron que de entrada le abordé con las preguntas a Juan Pablo, porque en mi rol, cuando veo jóvenes investigadores, pues a mí me llama la atención, porque siempre nosotros estamos también buscando investigadores nuevos que puedan nutrir nuestra comunidad. Ahora, te hago una pregunta, Juan Pablo, en relación a tu capacidad de investigación. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué elegiste Cordecruz? ¿Por qué elegiste esta etapa histórica para escribir tu libro? Y comenta también tu profesión, ¿a qué te dedicas? Yo soy sociólogo, fui formado en la Universidad Gabriel René Moreno y hice una maestría en estudios cruceños que también dio la universidad, el Museo de Historia específicamente, bajo la dirección de la profesora Paula Peña. Mientras estaba haciendo esa maestría yo trabajaba en la gobernación, en la biblioteca de la gobernación, que casualmente es el archivo de Cordecruz, ¿no? Comité de Obra Pública Cordecruz. Entonces ahí, mientras hacía la catalogación, me llamó muchísimo la atención este tema, porque Cordecruz es una institución muy curiosa. O sea, una persona que no la conoció o no vivió esa época, le llama mucho la atención la naturaleza de esta institución, porque no estamos acostumbrados, digamos, a una corporación de desarrollo, una institución, digamos, Así especializada en eso, ¿no? Ese fue el origen de la investigación. Bueno, y Julio también tiene momentos importantes como la creación de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Causalmente fue un 12 de julio de 1903 y nosotros en este momento nos encontramos de duelo. Nuestro vicepresidente ha fallecido hace 3 días, teníamos programado nuestro festejo la próxima semana, pero al tratarse de un momento, de una persona que se ganó el cariño, el afecto y el respeto, y más allá de su estructura, de su jerarquía que tenía nuestra estructura, está el lado humano, ¿no? Está la persona, el ser humano, y bueno, nuestro directorio está muy afectado y hemos decidido postergar nuestro festejo. Sin embargo, eso no impide que a nivel histórico, a nivel académico, en esta temporada, sobre todo en este mes de julio, vamos a hablar frecuentemente de lo que es el memorándum de 1904 y obviamente las circunstancias en que nació esta institución, que es una de las instituciones más antiguas de Santa Cruz. ¿Sabías, Juan Pablo, que la Sociedad de Estudios Geográficos es una de las instituciones, es la segunda institución más antigua? La primera es la Universidad Gabriel René Moreno, la segunda es la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos, y luego vienen otras instituciones más representativas de nuestro estamento. Y cabalmente yo le comentaba a Juan Pablo cuán interesante sería que él participe también de nuestra comunidad. ¿Cuál es tu proyección en relación a tus investigaciones, Juan Pablo? ¿Qué temas más te gustaría seguir investigando o cómo piensas profundizar esta investigación de Cordecruz que ya la tienes realizada? Sí, como le mencionaba al principio, yo solamente estudié un conflicto que ocurrió en Cordecruz, porque a un principio yo quería estudiar todo, pero que es una institución que duró casi 2 décadas. Y además, si tomamos en cuenta el Comité de Obras Públicas, que era su predecesora, hay mucha información y es un tiempo muy largo de estudio, ¿no? Así que yo pienso seguir, digamos, investigando esta parte de la historia del desarrollo cruceño, porque no está suficientemente trabajado. A veces se habla, digamos, de las luchas cívicas, que fue, digamos, ese movimiento social cruceño que consiguió el financiamiento de estas instituciones, y, digamos, se pasa de manera muy somera estas etapas, ¿no? Y se llega, digamos, a las luchas autonómicas, pero en realidad estas instituciones aportaron de manera fundamental al desarrollo cruceño, digamos, fijaron las bases, ¿no? del desarrollo cruceño tal y como lo conocemos actualmente. Entonces, mi objetivo es continuar investigando al menos la historia de Cordecruz y también del Comité de Obras Públicas. Cuando miro la tapa del libro, ¿no? Ahí está Reflejos de un conflicto. Sí. No, este es tu libro que has escrito, ¿no? Sí, exactamente. Si te apega un poquito más al micrófono, te lo voy a agradecer, Juan Pablo. Claro. Ahora sí. Sí, ahí está
el libro, de hecho, se cogió esa fotografía de la loseta, porque fíjense que, digamos, la loseta es un símbolo muy importante del desarrollo cruceño, ¿no? Recordemos que en épocas antes el Comité de Obras Públicas estaba en las calles de tierra, ¿no? Entonces, ahí quedan esas losetas y refleja un conflicto porque no fue un proceso fácil el desarrollo cruceño. Eso tal vez es algo que quiere demostrar también la investigación. Hubo mucho conflicto porque, digamos, no había distintas visiones de cómo realizar eso. Y no solamente a escala, digamos, departamental, sino también a escala nacional. Había que convencer al gobierno central de hacer ciertas cosas, el gobierno central se metía. Aquí mismo habían dos visiones de desarrollo. Había una visión que quería, digamos, ir más hacia las provincias y había otra visión que quería concentrarse en el desarrollo urbano. Eso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en la investigación que hiciste de esta corporación de desarrollo? Porque sabemos que ellos fueron los que empezaron con el alcantarillado en Santa Cruz, pero tú te abocaste a cierta parte, un conflicto nomás, ¿no? Sí, exactamente. Como hay tanta información, a un principio yo que quería básicamente, digamos, evaluar si Cordecruz había logrado alcanzar su objetivo, pero eso requería mucho trabajo. Entonces, mientras estaba recopilando la documentación, me encontré con este conflicto y ese conflicto que duró 2 años me dio para hacer toda la investigación. Entonces, imagínense todo lo que uno puede encontrar, ¿no? De acuerdo a lo que va investigando. Si yo empiezo a leerlo tu libro, ¿qué crees que me va a atrapar ahí para que yo no deje de leerlo? Porque siempre hay algo ahí, ¿no? Que uno empieza en la introducción y cuando empieza a adentrarse a la historia de lo que fue Cordecruz, que muchos no conocen, ¿no? Y lo que realmente fue el puntapié para el desarrollo de esta ciudad, ¿no? Sí, tal vez lo que más le llamaría la atención fue que durante cierto momento del conflicto, Cordecruz se opuso al Comité por Santa Cruz. O sea, se alineó con el gobierno y se opuso, y hubo una pugna, una confrontación por la visión de que tenía que tener el desarrollo, ¿no? Entonces, el presidente Óscar Zárate en esos entonces quería ejecutar un tipo de proyecto con lo que no estaba de acuerdo el comité, entonces hubo una confrontación entre ambos, ¿no? Y al final, con el golpe de Estado de García Mesa, esto ya un poco se cerró. Pero eso tal vez sería lo que le llamaría primero la atención, ¿no? Como le decía, fue un proceso complicado, porque no todo el departamento estaba de acuerdo en la forma en que tenía que ejecutarse el desarrollo. Pero al final se termina resolviendo de cierta manera, ¿no? Bueno, interesante también observar la conducta humana, ¿no? En esa época, que es lo que normalmente pasa en las instituciones. Santa Cruz de antaño era una comunidad con una sinceridad y transparencia en la gente. Muchos dicen el clima, muchos dicen el estilo de vida que llevaban los cruceños, pero tanto el Comité de Obras Públicas como Cordecruz comenzaron en una época donde había más sentido de comunidad, ¿no? Más sentido de integración. Prueba de ello son las cooperativas que nacieron, las comunidades agropecuarias, estábamos hablando también ahí las comunidades de empresarios. Siempre había ese sentido de pertenencia. Y de un tiempo, en alguna etapa, como pasa en los ciclos, bueno, aquí estoy hablando con un experto en sociología, como pasa en los ciclos de la sociedad, esa parte comunitaria, en algún momento aparece el individualismo, ¿no? Aparece el individualismo y cuando viene el individualismo, pues ocurre lo que a muchos nos duele, ¿no? En la historia, poner los intereses personales por encima de los intereses de la comunidad. Y eso, cabalmente, cuando te escuchaba, fue algo que se me vino como un espejo en la mente, cuando hay ese trío, esa triada de conflicto entre el gobierno, Cordecruz, el comité, ¿no? Entonces es de jalar la región y el andinocentrismo, cuán importante es la decisión de una autoridad y cómo influye en la historia cuando esa autoridad, por falta de visión, no va hacia la región, porque cabalmente Cordecruz era Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, es decir, que tenía que poner los intereses de la región de Santa Cruz por encima de los intereses
de los demás, de los intereses andinocentristas nacionales. Entonces, qué triste que en las épocas históricas siempre hay un punto de quiebre, siempre hay un momento en que el ser humano es víctima de su propia carencia, de su propia necesidad, y es ahí pues cuando, como decimos en el Oriente, pisan el palito y se dejan, lastimosamente, se pierde ese sentido de pertenencia y se pierde ese sentido de comunidad. Yo esto lo veo más como analizando la conducta humana, ¿no? Porque ya en el ámbito histórico, aquí estamos con un experto, Juan Pablo, y la verdad no vamos a hacer spoiler del libro. La idea también es que ustedes, queridos oyentes, investiguen, lean, porque no hay cosa más maravillosa que investigar nuestra historia e ir a las fuentes primarias, ¿no? Y a las fuentes secundarias también para poder aumentar ese criterio. Una de las grandes falencias que tenemos en nuestra región es que no dominamos la historia cruceña. Estos detalles no los tenemos claros. La historia de nuestras instituciones no las conocemos. Y eso hace, esa falta de conexión con nuestras instituciones, con nuestra comunidad, hace que no tengamos un sentido de pertenencia e identidad. Y somos como el gallo veleta, ¿no? Para el viento que sopla más fuerte. Entonces, en la medida que uno conoce la historia de sus instituciones, el origen de los conflictos, y comprender lo que hay detrás de cada decisión, de cada gobernante, de cada institución, eso nos ayuda también a conocernos a nosotros y darnos cuenta que seguimos repitiendo la historia. Seguimos repitiendo la historia de no crear ese sentido de pertenencia y no proteger nuestra región en el momento en que nosotros podemos tomar decisiones cuando estamos en cargos y en momentos históricos donde el administrar una entidad nos permite también favorecer a nuestra región, ¿no? No sé qué piensas tú, querido Juan Pablo, desde el punto de vista sociológico, si coincides con esto o cuál es tu perspectiva. Como usted estaba mencionando, justamente de esto trata el libro, porque en la época, digamos, en la que se consiguió el financiamiento de estas instituciones de desarrollo, Santa Cruz era muy pequeña, entonces la comunidad estaba mucho más integrada, los habitantes estaban mucho más integrados. Pero a medida que fue desarrollándose la ciudad, fueron entrando las inversiones, hubo gente que empezó a generar más ingresos que otros, o empezó a venir la migración. Entonces cualquier sociedad que empieza a generar desarrollo empieza a complicarse, ¿no? A complejizarse. En este caso hay clases sociales, diferentes visiones políticas también. Sí. O sea, ya no todos están de acuerdo con el mismo candidato, por ejemplo, con el mismo partido. Además había que añadir que en esta época era época de dictadura, o sea, no estaba la dictadura de Banzer y se estaba luchando por la democracia, entonces era y además estaba la Guerra Fría, o sea, estaban el bloque comunista y el bloque capitalista, entonces fue un periodo muy complicado y como usted dice, es difícil ya para las autoridades, por ejemplo, tratar de, digamos, decidir cuál va a ser la forma en que nos vamos a desarrollar. Y sigue siendo ese en realidad el dilema actual, ¿no? Porque eso no queda ahí. O sea, a lo largo de la historia va ¿Tú ves que se sigue repitiendo ese patrón de conducta actualmente? Sí, es complicado. O sea, como siempre van a haber desacuerdos, ¿no? Y en este caso hubo la cuestión, digamos, de ricos contra pobres, izquierda contra derecha. La polaridad, ¿no? Ajá, exactamente. Y el reto en este caso es generar consenso, ¿no? O sea, evitar la violencia. En esos entonces eran tiempos muy violentos, ¿no? Ahora ya en épocas democráticas hay protestas, pero intentamos ser menos violentos, ¿no? Así es. Y creo que un poquito ha cambiado también que antes, por ejemplo, yo veía, por lo menos en los políticos, si yo era izquierda, no era que ahora soy izquierdista y mañana amanezco con la derecha, que ahora es muy común eso, ya no hay esa convicción de antes, ¿no? Así es. Entonces ese cambio que yo veo, yo digo, no, ¿y dónde está tu manera de pensar? ¿No? ¿Por qué te cambias de un rato a otro si antes pensabas que la derecha era la solución y ahora piensas que la izquierda? No, tenemos libertad para pensar, pero así de la noche a la mañana no creo, ¿no? Porque ese cambio a veces yo decía, no, si antes, por ejemplo, nos llevó el desarrollo porque pensábamos en que lo que estábamos haciendo era lo correcto, lo ideal para el pueblo.
Sí, eso que menciona, digamos, el tema ideológico, de que antes era mucho más marcado si alguien pertenecía o no a un proyecto político, es algo también normal en esto, sobre todo en los países latinoamericanos. ¿Sabe? El problema es que en muchos casos los partidos políticos están regidos por una lógica clientelar, es decir, a veces los apoyos no son tanto por la idea, sino por el financiamiento, ¿no? Yo estoy con este partido porque me va a dar una pega. Y cuando se acaba el financiamiento, se acaban las lealtades. Eso es lo que explica que por qué un día estoy con la izquierda y por qué el otro día estoy con la derecha, ¿no? O sea, hace falta un apego más a las ideas y al proyecto que simplemente a los intereses coyunturales, ¿no? Y eso es lo que sobre todo actualmente pasa eso, si se ven los partidos políticos, ¿no? La gente se mueve con financiamiento, ¿no? No se mueve así por voluntad propia. Generalmente hay movimientos que también son muy sinceros y se logran de esa manera orgánica, como se dice, ¿no? Ahora que hablas de movimientos sinceros que se manejan de manera orgánica, me trae recuerdo, falleció hace unos meses el señor Maiser Ardaya, no sé si recuerda, Luis Alberto Marcia Ardaya, el creador de Falange Socialista Boliviana. Y cuando uno revisa la historia de este personaje también, vivió más de 90 años, uno ve cómo de principio a fin él fue fiel a su partido, a su ideología, y en momentos difíciles, inclusive de la dictadura, cuando tuvo que, cuando él era, porque llegó a ser congresista, tuvo que tener la hidalguía inclusive de relacionarse y llegar a pactos en esos momentos que eran necesarios para la paz del país. Y en ningún momento él, pese al cuestionamiento de la sociedad, que no, que esto, él puso, no, primero está la paz de Bolivia. Entonces, una falange socialista boliviana firmando convenios de paz con la dictadura, siendo que él había sido perseguido inclusive, pero como todavía en nuestra región habían personajes que ponían los intereses de la nación por encima de los problemas y del dolor particular, ¿no? Tuve la oportunidad, me acuerdo, de entrevistar a su hija, y ella me decía, yo me acuerdo que era niña, decía ella, y yo le decía, papá, ¿cómo vas a poder negociar con estas personas si nos persiguieron? Y él decía, hija, eso fue en el pasado. Ahorita nosotros estamos en libertad, en paz, y ahorita lo que importa es la paz de Bolivia, del país, de la región. Entonces, vamos a continuar conversando, Solía. Muy bonita la conversación que tenemos, edificante. Alguien me pregunta dónde se puede encontrar este libro de Juan Pablo. Este libro se lo pueden encontrar en el Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno, que está en la calle Junín, al lado del Paraninfo Universitario. Si quieren pedirlo, ¿está bien el teléfono? Sí, exactamente. Ese es mi número. Muy bien, entonces para la gente que quiera obtener un ejemplar de este libro, Reflejos de un conflicto, hablando de Cordecruz, ¿no? Entonces pueden pedirlo a ese número de teléfono y pueden incluso en la librería. En el Museo de Historia, que es el Museo de Historia es el que publicó esa investigación en su colección de libros históricos sobre Santa Cruz. Vamos a ir a un corte y luego volvemos. Muchas gracias, muy amable. Gracias por todo.